Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que Él nos permite. Espero que ustedes puedan sentir exactamente lo mismo que nosotros sentimos en este lugar, porque es tan hermoso cantar al Señor. Y la palabra nos ha enseñado que las alabanzas nos llevan por el camino, hablando espiritualmente, al lugar santo. Los cánticos que se hacen tienen mucho que ver con el alma, con lo que está en los atrios. Por eso que la Escritura dice que debemos venir a la presencia del Señor con gratitud, porque se entra por las puertas con acción de gracia por lo que Él ha hecho por nosotros. Y se entra con alabanza, porque el agradecimiento de nuestras vidas, de lo que realmente el Señor ha hecho con nosotros, es lo que produce la alabanza. Uno no alaba a alguien que no ha hecho nada por uno, porque si uno lo alabara o alabara a alguien por algo que no hace, eso por lo general incluso a nosotros como seres humanos nos causa un poquito incluso de molestia cuando alguien viene a tratar de decirnos algo como lisonjero, como que nos está alabando, pero en realidad uno no tiene mérito. Pero la alabanza genuina, cuando el Señor ha hecho algo por nuestras vidas y nosotros podemos alabarle. Bien. Luego dice la Escritura que Moisés y la palabra del Señor fueron llevadas Él llevó la palabra o llevó la Escritura, ahí en el capítulo 31 de Deuteronomio, dice que fue llevada adentro al lugar santísimo. Esa palabra que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, de la cual vamos a estar hablando hoy, está en un lugar donde en realidad el hombre no tiene acceso. De hecho, en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, se encuentra el libro en la casa de Dios. En medio de las ruinas, el sacerdote Hilcías, Safán, traen el libro ante el rey. Y lo encontraron en la casa de Dios porque el libro estaba ahí. Muchas veces el libro está sellado porque se encuentra en ese lugar, porque allá lo llevó Moisés por órdenes de Dios y dice, y estará allá por causa de las rebeliones del hombre. Muchas veces el lenguaje de Dios, muchas veces nuestra propia humanidad esconden de nosotros el libro y nos dejan un libro sellado. Moisés en ese pasaje dice que es por causa de las rebeliones del hombre. Por lo tanto, ahora viniendo con alabanza por lo que el Señor ha hecho por nosotros, la verdad es que venimos humillados delante de su presencia, y una vez que nosotros nos humillamos nuestro corazón en adoración, que es lo que tiene que ver con el lugar santo, pero no es una adoración en un postrarse de rodillas físicamente, sino más bien es un postrarse en lo que tiene que ver espiritualmente. Bueno, pero de ahí que el Señor también abra el velo del lugar santísimo para que la palabra, el libro que está allá en el arca del pacto, donde ningún ser humano común tiene acceso, se abra para nosotros y Dios también nos hable. Bien, con respecto a eso es que quisiera hablarles acerca de un pasaje que está acá en Juan, en el capítulo 9. Veíamos que era como ladrón en la noche. Así fue lo que compartíamos el domingo pasado. Y bien, porque no es tratar de entrar en lo que está entrando todo el mundo o en lo que la iglesia está entrando. Yo siempre digo a mí mismo, a mi corazón, el tratar de no entrar en el sensacionalismo, tratar de causar una expectación o tratar de causar algún temor. ¿Qué es lo que en realidad hace el mundo? El mundo ya comienza a hablar de estar escuchando las trompetas, de que se escuchan en el cielo como trompetas, y comienzan a causar expectación. Y la iglesia pareciese que buscase las señales de Dios en el mundo, parece que buscase lo que es de Dios en el mundo. Cuando la palabra
es la que nos muestra las señales. Por lo tanto, nosotros debemos buscar las señales en Dios, debemos buscar las señales en la palabra y no estar escuchando al mundo lo que ellos dicen. Bueno, en base a eso, en base a lo que es la Escritura, veimos acá un caso en específico para hablar de lo que tiene que ver con la luz. Porque la palabra decía como ladrón en la noche. Entonces, claro, uno esperará la noche, pero si ustedes, no es el tema hoy, discúlpenme, pero es evidente que la Escritura dice que una vez que la bestia se levante, porque la palabra dice claramente que Pablo dice que no nos dejemos mover, dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, por ende está hablando de un periodo de oscuridad, un periodo de persecución, un periodo en que la bestia va a estar sentada en el trono. De hecho, aquellos que hablan de las trompetas, ya la quinta va a sonar y tiene que ver con también aproximándose hacia la sexta, donde se abren las copas, y las copas de la ira son derramadas sobre la bestia, sobre su trono. Por lo tanto, es claramente un indicativo de que la bestia está en el trono gobernando en esos periodos. Por lo tanto, es un periodo muy nefasto para la iglesia y es lo que tiene que ver con oscuridad. Bien, pero observemos ahora lo que el Señor nos dice aquí en Juan capítulo 9, porque como les decía yo, estar de luz, mas vosotros estáis en luz. Veamos lo que eso significa, ser hijos de luz, para que aquel día, dice, os sorprenda de esta manera. ¿Qué es ser hijos de la luz? Dice así la Escritura, ¿qué es lo que nos enseña acerca de esto? Dice el capítulo 9 así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, una persona que está puesta ahí, en un lugar, no tiene que ver con que alguien pecó para que su condición sea de ceguera, sino más bien está puesto ahí para que las obras de aquel alfarero que nosotros hablábamos el viernes se manifiesten en él. O sea, no sé si será la palabra correcta, pero es como para usarlo de ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo entonces? Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿A qué te envió? El Señor dice, entre tanto que el día dura, la noche viene. Fíjense cómo hace una aclaración de entre tanto que el día dura y la noche viene. Sí, porque Él va a venir como ladrón en la noche, pero antes de venir va a estar en la noche. Pero entonces Él hace un énfasis aquí que Él está haciendo una obra entre tanto que el día dura. Entonces dice la Escritura así: cuando nadie puede trabajar. Bien, porque ustedes conocen que hay un periodo en el que el Señor claramente nos enseña que el sexto día, porque aquí dice el día dura, en el sexto día la Escritura nos enseña que el maná se puede recoger de manera doble. Vamos a estar hablando acerca de eso. El maná en el sexto día, doble. El Señor nos enseña también aquí en Juan acerca del pan que no perece. Bien, y entonces dice aquí, verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Bien, les voy a pedir que marquen porque quizás vamos a regresar una vez más a ese pasaje. Y vamos a estar hablando acerca de esta palabra, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo no sé si ustedes conocen la historia de las Sagradas Escrituras, la cual el mundo hoy está tratando de desprestigiar por causa de que la Escritura fue escrita por hombres. Bien, la Biblia, escrita por Jeremías, Isaías, los profetas, Moisés, no fue escrita por hombres que viviesen en el mismo sector, en el mismo tiempo y en el mismo año. No tenían internet para comunicarse por Skype, como ahora nosotros lo
lo podemos hacer. Entonces, es obvio que la Escritura no se escribió, digámoslo así, entre un consenso de un grupo de personas reunidas en un mismo lugar. Son hombres que algunos de ellos nunca llegaron a verse o a conocerse. Bueno, pero en ese contexto es bien difícil desprestigiar la Escritura en ese aspecto, solamente a aquellos que no la han conocido. Bueno, pero vengamos a los tiempos modernos. La historia de la Escritura dice que más o menos desde el año 200 al año 300, la Biblia fue o comenzó a ser traspasada del arameo hebreo a los idiomas griegos. Una vez que, bueno, hay una historia, ahí ustedes tendrían que investigarla ahora, eso, y tiene que ver con la Septuaginta y todas sus traducciones al griego. Pero luego, bueno, Jerónimo traduce la Biblia al latín. Esa Biblia es conocida como la Vulgata. Este varón pensaba que la Escritura tiene una frase, por eso lo nombro, que es muy importante que nosotros consideremos. Jerónimo pensaba que el estar ausente de las Escrituras, él lo dijo en una frase, era estar ausente de Cristo y Cristo de nosotros. Por lo tanto, consideraba que era tan importante en ese tiempo traducir la Biblia en latín para que la Biblia llegara a todas las personas que en ese tiempo había en Roma. Lo que pasó es que Europa se fue llenando de idiomas, sea el alemán, el castellano. La cosa es que cuando él la tradujo y llegó a traducirla completamente, ya el latín no era el idioma que todos manejaban. Se piensa que, o la historia dice que el latín después luego fue el idioma de las personas más letradas, de las personas más estudiosas. Por lo tanto, esta Biblia, que fue traducida en latín, quedó en manos de los sacerdotes católicos, los cuales, digámoslo así, traicionando el pensamiento de este varón que había traducido la Biblia para que llegara a todo, dejaron la Biblia en manos de aquellos que eran los letrados, que en ese tiempo eran los sacerdotes. Por lo tanto, los únicos que tenían acceso a la Escritura y a su interpretación eran ellos, dejando al pueblo completamente alejado de la Biblia. Por lo tanto, si alguien quería saber, tenía que saberlo a través de ellos. Por muchos años ellos trataron de prohibir que la Biblia fuera traducida a cualquier otro idioma, producto de que tenían el control sobre ella. Es obvio que lo que leían ellos, solo ellos podían interpretarlo, la gente común no tenía acceso a la Biblia. Por lo tanto, imagínense cuántas cosas podrían surgir de alguien que leyera un texto y le dijera a las personas, y las personas tenían que decir casi amén por obligación. Bueno, mucho de eso se ve hoy también en día, que la Biblia está prácticamente en las manos del liderazgo y solo ellos pudiesen interpretarla y nosotros nos conformamos. Y luego de una frase, ¿cuántos dicen amén? Todos decimos amén, pero en realidad no estamos comprobando o no estamos mirando. Bueno, déjenme decirle que la historia ha continuado. Y al 2017... la Biblia se piensa que al 2017 investigando hay 7.099 lenguas o idiomas en el mundo, de las cuales la Biblia ha sido traducida a más de 3.312 idiomas. El Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento a 1.500 lenguas. Luego de eso, usted tiene la Biblia en los teléfonos, en los tablets. Por lo tanto, hoy en día se piensa que no hay ningún periodo en la historia donde las personas normales, comunes, hayan tenido más acceso a las Sagradas Escrituras como hoy en día. Por lo tanto, podríamos decir que el Señor nos ha permitido y le ha permitido al mundo tener acceso a la luz a todo sin restricción. Sin restricción. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a observar una conducta en medio de esto que el pueblo ha tenido, que es o tiene mucho que ver con respecto a estar mirando las señales en otros lugares y no mirarlas en las Sagradas Escrituras. O incluso nuestra dependencia muchas veces del liderazgo. Yo no voy a decir que el liderazgo es malo porque el liderazgo lo estableció el Señor. Y Él es quien dijo que había constituido ministros para el crecimiento de la iglesia. Pero solamente déjenme decirles algo para que ustedes lo piensen. ¿Es verdad que nosotros somos capaces de reconocer a los verdaderos ministros?
¿O solamente nosotros tenemos una imagen de cómo es o debiera ser un ministro? Nosotros debemos tener mucho cuidado en esta área, mucho cuidado, porque la palabra dice de Samuel, usted lo puede leer en Primera de Samuel, que la mayoría de las personas no seríamos como él, un varón al que el Señor le alumbró la palabra, creció en el templo, su madre lo dedicó al templo, a las Sagradas Escrituras. Pero este varón, una vez que el Señor lo envía para reconocer al Mesías, él puso los ojos en los más grandes del pueblo. El pueblo puso los ojos antes que él en Saúl. La característica de Saúl, discúlpenme que no esté leyendo la Escritura, pero son cosas muy conocidas. La característica de Saúl es que él sobrepasaba de hombros arriba a cualquiera persona en Israel. Si usted observa, lo que está mirando es de hombros arriba, es la cabeza. Por ende tiene que ver con la intelectualidad. ¿Cuánto de nosotros juzgamos a personas por su intelecto? ¿Cuánto de nosotros juzgamos a las personas por su manera de hablar? Si habla bien, si viste bien, si tiene buena postura. A nosotros nos parece que esa es la persona. El pueblo lo eligió a él, desechando a Dios. Lo eligió a él por características humanas. Un rey como tienen todas las naciones. Como a nosotros nos parece que debiera ser una persona. Pero luego tienen a Samuel que, yendo a buscar al rey para ungirlo por encargo de Dios, él comienza a mirar a los hijos mayores de Elí, los que habían sido adiestrados para la guerra. Pero el Señor le dice algo que es tan importante para nosotros, que Jehová no mira lo que está delante de los ojos, como nosotros que miramos lo que está delante de nuestros ojos. Dice que Jehová mira más allá de eso, mira el corazón. Por lo tanto, si usted saca conclusiones, Saúl es de hombros hacia arriba, pero David es de hombros hacia abajo. Por lo tanto, el Señor está más interesado en el corazón. El Señor dijo que hay que aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Una de las características de David, que era un muchacho, alguien que estaba con las ovejas, alguien que su padre no veía ningún potencial en él. Ningún potencial en él. Sin embargo, para el Señor lo había estado adiestrando. Bueno, en base a eso, tomando en cuenta esto, pudiese ser que estamos poniendo los ojos en lugares donde no debiéramos poner los ojos. Porque miramos como nos enseñaron a mirar, o como alguien dijo, por cómo se ve la apariencia de la persona. Pero observen aquí, dicho por el Señor aquí en Isaías. Dice así en Isaías, en el capítulo 29. Dice así el versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. ¿Se imaginan? Si es que los videntes, porque los profetas, usted lo puede leer allá en el capítulo 9, me parece que también es Primera de Samuel 9:9, si no mal no recuerdo. Si hay un hermano otra vez que pueda corregirlo, pero me parece que está ahí correcto. En ese tiempo, dice la Escritura, al profeta se le llamaba vidente. Bien, quiero decirles que se escucha mucho la palabra, la visión del pastor. Estamos siguiendo la visión de nuestro pastor. A ver, el pastor no es una persona que la Escritura nombre con visión. La palabra dice que son los profetas los que tienen la visión. Cuando estamos hablando de profetas, estamos hablando de aquellos varones a los que el Señor les ha dado visión, y eso evidentemente no es a todos. Eso es una palabra dada a los apóstoles y profetas, como lo dijese Pablo allá en Efesios y en el capítulo
3, dice que Él le fue revelado el misterio a sus santos apóstoles y profetas. Pero no dice pastores ahí. Esto es lo que ha generado bastante problema y conflicto en la iglesia, porque claramente hay personas que se están introduciendo o metiendo en lugares o en obras o en visiones o en cosas de la profecía a los cuales Dios nunca le mandó que lo hiciesen. Lo que, claro, aquí viene cuando también se comienza a hablar que los profetas y los apóstoles ya no existen, sino que son aquellos 12 apóstoles y aquellos profetas que fueron de ese tiempo, que hoy ya no hay, que ya no existen. La pregunta es bien clara. Pablo, hablando de la iglesia, en Primera de Corintios y en el capítulo 12 y en el versículo 28, dice él claramente al hablar de la iglesia que él puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Bueno, que les llame la atención que ahí no nombra pastores. No sé si, debiéramos, porque vamos a volver aquí, pero acompáñenme a Primera de Corintios para que ustedes no digan el hermano está citando algo ahí sin ninguna responsabilidad. Bueno, veámoslo aquí. Y estaba bien yo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Cometí algunos errores por ahí y se me corrijo mucho porque siempre confundo Oseas con Amós y confundí, me parece que Mateo capítulo, en vez de decir 5:8 dije 8:5 y en vez de decir Amós 11 dije Oseas y les pido perdón por eso. Son una confusión en mi mente nomás. Bien, pero aquí dice, Primera de Corintios 12, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Aquí es tan claro, hermanos, tan claro que pudiese decir lo tercero, ¿saben? Si no dijera eso quizás, pero dice primero apóstoles, luego profetas, lo tercero, es como A, B, C, 1, 2, 3. ¿Quién va a ir en tercer lugar? Pero usted no ve aquí pastores. Y yo miro este pasaje siempre porque yo digo, Señor, y hoy hay tanto pastor. Y aquí dice que lo tercero es maestro. Si usted va a Hechos capítulo 13 de la iglesia tenía un conglomerado bastante grande, disculpen use esa palabra, pero tenía profetas y maestros. No dice profeta y maestro. Hoy en día lo que usted ve es una sola persona que alguien por ahí dijo que el ministerio quíntuple. Me parece que había hasta un libro de eso. Cosa que no existe. Yo nunca he visto que alguien tenga los 5 ministerios, ni que el Señor en la Escritura diga tal cosa. La palabra incluso aquí dice que Él ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso, pero el texto clave aquí en el versículo 12 dice, verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, está muy claro, si todos fueran un solo miembro, ¿se imaginan usted el pastor que es profeta, apóstol, pastor, maestro, sana, la hace toda? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ¿qué tanto se ve de esto, de este liderazgo que es gobernante absoluto? ¿Saben? Incluso la jerarquía. Esa jerarquía viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en que usted ve cardenales, papas, hasta llegar a uno solo, el papa que lo gobierna todo. ¿De dónde sacó la iglesia esto de pastores y el obispo? Y los pastores, pero el que los manda, ¿de dónde sacó eso la iglesia? Claramente no sale de la Escritura. No sale, no viene de la Escritura. Entonces, notemos cuando estamos hablando de luz estamos hablando de lo que yo le decía, la palabra está para comprobar ciertas cosas.
Si nosotros notamos evidentemente esto de el obispo que manda a los pastores, o que el pastor se tiene que sujetar al otro pastor, no sé de cuándo un maestro en la escuela, un maestro en el colegio va y le pregunta al otro maestro. ¿Se pueden necesitar? ¿Son gracias diferentes? Amén. Se necesitan, se ayudan mutuamente. Pero aquí no hay jerarquía. Pablo dice a mí que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Dónde usted ve la jerarquía ahí? ¿Saben? Me llama mucho la atención la conducta de Apolos. Si nosotros viviéramos en este tiempo, Apolos vendría a ser espiritualmente el nieto de Pablo. Porque Pablo formó allá en Hechos capítulo 18, formó a Priscila y Aquila. Apolos llega a la iglesia y lo toman Priscila y Aquila aparte para instruirlo más exactamente acerca del camino. Por lo tanto, Pablo podría haber, o Priscila y Aquila haberle enseñado a Apolo que él era, por decirlo de alguna manera, aquel que le había enseñado a ellos. Así que si había nacido una iglesia en Priscila y Aquila y estaban ahí, luego Apolo era, espiritualmente hablando, el fruto de Priscila y Aquila. Por lo tanto, entonces Pablo vendría a ser aquel que gobernaba a Priscila y Aquila y también a Apolo. Sin embargo, cuando Pablo manda a buscar a Apolo, dice que Apolo no tuvo ánimo de ir. ¿No le llama a usted la atención que Apolo, habiéndolo llamado su gran obispo, no aceptara ir? Y Pablo dice, pero vendrá cuando se disponga. No lo recuerdo exactamente cómo fue que él le dice, pero a ver. Dice, miren, no lo busque usted, pero aquí en 1 Corintios 16, anótelo, en el versículo 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Miren, es Pablo aquel que informó a Priscila y Aquila pidiéndole a Apolos que vaya. Oh, me está llamando mi obispo, debo ir de inmediato. Y Apolos dice, le rogué, dice Pablo, el mismo verso, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. O sea, perdón, no le hizo caso, hermano. Pero irá cuando tenga oportunidad. Si ustedes vamos a mirar, bueno, ¿dónde estamos? Aquí en 1 Corintios, la jerarquía, ¿de dónde salió? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, verso 19, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y miren qué interesante, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Saben, hermano? Se ha creado iglesias individuales, ministerios individuales, dependientes solo de ellos. La palabra dice que abajo, y a uno, el verso 28 donde yo le leía, primero que el 27 dice que somos un cuerpo y el verso 28, y a uno puso Dios en la iglesia, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿Saben lo que tenía la iglesia en Antioquía y en Hechos 13? Profetas y maestros. ¿Saben ustedes, no sé si lo han pensado, pero la iglesia en Jerusalén no tenía un pastor, tenía 12 apóstoles. ¿Se imaginan una iglesia con 12 apóstoles? Bueno, la iglesia de Jerusalén tenía los apóstoles ahí, estaban los 12 ahí. La iglesia dice que tenía profetas y maestros. No, es que en mi iglesia yo tengo hartos maestros, pero aquí no está hablando, perdón, de pastores. Dice que lo tercero son los maestros. ¿Cómo es que la iglesia funciona? ¿Cómo es que la iglesia funciona si no tiene apóstoles? ¿Cómo funciona la iglesia si no tiene profetas entonces? Si solo eran para aquel tiempo. Bueno, y entonces si el profeta es aquel que es vidente, ¿cómo la iglesia entonces ve? Si el apóstol es aquel que pone el fundamento, quien afirma, quien tiene acceso a los misterios de Dios, ¿cómo entonces funciona la iglesia? ¿Supuestamente el pastor tiene misterios?
Muchas veces he escuchado en esta congregación, ya hemos hablado muchos misterios. Hermanos, ¿saben? Qué terrible es escuchar algo así. Qué terrible es escuchar algo así. Porque los misterios son dados a aquellos apóstoles y profetas. No son dados a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene con algo que vio? Pero muchas de esas visiones no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, ¿por qué el pueblo se ha engañado? Porque al igual como yo les hablaba anteriormente acerca de la Vulgata, solamente algunos tienen acceso a ella. Y los demás, ahora teniendo tanto acceso, no somos capaces de tener una Biblia en nuestra mano para comprobar lo que se nos está diciendo, hermano. Y miren, volvamos a Isaías, donde yo les decía que había que estar. Bueno, dice que esos profetas, dice, tienen los ojos, están con espíritu de sueño, dice, cerró los ojos de vuestros profetas. ¿Saben? Si un profeta no tiene vista, ¿hacia dónde va la iglesia? En el capítulo 29 de Proverbios y en el versículo 18 la palabra dice sin profecía o sin visión, porque la profecía es visión. La palabra dice claramente en segunda de Pedro, dice el capítulo 1, dice verso 18 si no me equivoco, y hasta más adelante 19, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual nos alumbra en lugar oscuro. El reino de Dios es oscuro para el hombre, porque el hombre no lo puede ver. Esa palabra profética que viene de los profetas, de los videntes, nos alumbra donde nadie puede ir. Por lo tanto, esa palabra es la que nos alumbra los misterios de Dios. No es la palabra pastoral a la cual, o de maestro, a la cual Pablo le habló a un pastor como Timoteo, por ejemplo. Hermano, si esto está escrito. Timoteo era un pastor. Si usted lee esas cartas, va a encontrar muy poco de misterios y mucho de doctrina. El cómo se deben comportar los diáconos, el cómo se debe comportar la esposa, el cómo se debe comportar el varón, el cómo deben ser los hijos. Lo que va a encontrar es mucha doctrina. Va a encontrar en segunda de Timoteo, en el mismo Tito, va a encontrar cómo se debe sujetar la iglesia a las autoridades. Cómo la doctrina es dar testimonio de la doctrina hablando de conducta y no de misterios. Sin embargo, cuando usted ve Efesios, son libros donde está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Alguien dijo por ahí como que los apóstoles, pero un apóstol tiene tantas características de las cuales nosotros no son como nosotros hemos pensado. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho se nos ha contado algo que nosotros no comprobamos en la Escritura. Hoy cualquiera, porque tiene a cargo 3 o 4 iglesias, se llama apóstol. Cualquiera dice, no, es apóstol. Ya los títulos no alcanzan, ya pastor. Apóstol. Claro, lamentablemente, eso que no es genuino, que no es verdadero, afecta a lo que es verdadero. Pero quiero decirles que también se nos enseña por medio de la naturaleza que nadie me engaña a mí con algo que no es verdadero. Tiene que hacer algo que se parezca a lo verdadero. O sea, indica, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que cuando hay algo falso y yo lo puedo creer, es porque existe lo verdadero. Porque a nosotros aquí en Chile nadie nos podría tratar de meter un billete de 30.000 pesos. Le voy a pagar 60.000 pesos con 2 billetes de 30. Porque nosotros nos reiríamos, porque no existe ese billete en Chile. Por lo tanto, si va a falsificar, tiene que falsificar el de 5, el de 10, el de 1.000 o el de 20.000, porque nosotros no tenemos más que eso. Entonces, cuando se falsifica un apóstol, claramente debe existir el verdadero, por eso se puede falsificar. Ahora, ¿tenemos o hemos tenido nosotros los ojos para observar o verlos? Creo que no tenemos los ojos, porque otra vez nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, mas Jehová mira el corazón. Le invito a estudiar acerca de la vida de Pablo cuando él dice que es un poderoso de la iglesia. Él dice que él está siempre en tribulación, siempre está en apuros, siempre está perseguido. Siempre dice que los demás son los sensatos, mas él es el insensato. ¿Saben? Incluso le termina diciendo a la iglesia, tolérenme un poco de locura, porque lo encontraban loco. ¿Saben lo que le dice cuando está frente a Agripa? Las muchas palabras te volvieron loco, Pablo. ¿Saben? Todos los profetas, todos los apóstoles genuinos del Señor, nunca se vieron poderosos delante del mundo. Todo lo contrario, el mundo los menospreció. Porque ellos representan al varón de dolores.
Son una parte de Cristo y Cristo fue menospreciado por el mundo, hermanos. Así que esos que son tan poderosos, esos que viajan en aviones, en jet, eso no es mi Señor. Eso no es mi Señor. Y lo siento quizás, pero eso ha desprestigiado lo verdadero. Y parece que no existieran porque como eso es tan grotesco delante de nuestros ojos, parece que no existieran los verdaderos. Pero el Señor nos enseña que nos necesitamos. Los unos a los otros nos necesitamos. Cada gracia se necesita. Y entonces dice así, bueno, puso velo, dice verso 11, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Muchas veces el liderazgo, hermanos, el liderazgo no entiende el libro porque está sellado delante de él. El problema no es que no entiendo la Biblia, por eso se recurre a tanto libro, porque necesito que alguien me enseñe lo que está escrito. Pero no significa que yo deje de leerlo. Dice, y si dieren el libro al que no sabe leer, o sea, la mayoría de nosotros, diciendo, lee ahora esto, él dirá, yo no sé leer. Pero mire lo que dice el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Imagínense, ¿está teniendo el culto a la iglesia? Sí. Gloria y honra a nuestro Señor, decimos. Gloria y honra a nuestro Señor. Dice que el pueblo lo hace. Pero dice, pero su corazón está lejos de mí. El problema no es con lo que dice con su boca. El problema es cómo está su corazón. Y su temor de mí, o por qué me respetan, o por qué me creen, o qué es lo que piensan de mí, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿de qué estamos hablando, hermano? Miren, vengamos aquí a Mateo. Y usted a lo mejor está pensando, el hermano vino a hablar contra el liderazgo. No, hermano, yo no vine a hablar contra el liderazgo. Yo vine a mostrar que muchas veces la palabra se cumple aquí cuando dice en el verso 24, guías ciegos. Capítulo 23 de Mateo y en el versículo 24, guías ciegos. Es lo mismo que allá. ¿Qué pasa cuando lamentablemente el liderazgo está en ceguera? Está guiando a todo el pueblo a la ceguera. Y eso es preocupante. Entonces, bueno hermano, pero usted decía que había luz. Tienen las Sagradas Escrituras. Comprueben ahí, hermanos. Vean ahí, dice, miren, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso. ¿Se fijan? Por fuera, ¿cómo se ven? ¿Cómo lo mira? Lo mira por fuera y ¿cómo lo ve por fuera? Pero la pregunta es, ¿y cómo está por dentro? Su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Dice, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Por qué la iglesia hoy en día es tan blasfemado el nombre de nuestro Señor? ¿Por qué las personas no creen en el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque muchos de los que se dicen ser creyentes tienen un comportamiento que no son. Hace un poquito tiempo nomás atrás, ustedes vieron a un varón de una iglesia representativa en Chile, que no solo era un millonario en su vida real, también de jerarquía. Tenía la mayor jerarquía. No era llamado apóstol. Tenía la mayor jerarquía. Y no solo eso, tenía 2 mujeres. ¿Cuánto se habla ahora de la iglesia por causa de ese comportamiento? Pregunta, ¿cuánta gente había en esa iglesia, hermano? Si yo estoy mintiendo, ¿cuánta gente había en esa iglesia y seguían a ese varón que estaba haciendo eso? Y el Señor dice que su nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque están en un estado y su corazón está lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido de manera ignorante usados para poder incluso afectar a la misma iglesia? ¿Cuántos de nosotros diciendo ser algo luego aflora lo que somos?
Por eso que el Señor tiene que hacer un cambio genuino en nuestras vidas y tiene que partir porque uno lo debe desear. Un cambio genuino. Señor, cambia mi vida. Pero no por fuera. Porque yo me puedo cambiar de ropa, hermano, me puedo poner corbata. Si viniera quizás con chores o digámoslo esto, hawaiana, quizás alguien se sentiría ofendido. Pero saben, uno se puede cambiar ropa, se puede ver bonito, se puede peinar, se puede echar gel y afeitar. Pero la pregunta es, ¿y en el corazón? ¿Cómo está el ornato del corazón? Entonces dice la Escritura, fariseo ciego, el 26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Pero si estamos siendo mal guiados, ¿se imaginan? Es algo preocupante. Entonces, luz soy del mundo. Bueno, ¿y cuál es la luz entonces? Entonces vengamos a Juan. Dice aquí en Juan y en el capítulo 8, antes del 9 que leíamos. Dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló. Juan 8, versículo 12. Diciendo, yo soy la luz del mundo. Porque entre tanto que Él está. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. ¿A quién sigue? ¿A quién sigue? A ver, muchas veces decimos vamos a seguir a los hombres. Hermano, uno pudiese creer que la persona que le está ministrando está diciendo la verdad y uno le sigue porque no tiene cómo comprobarle lo que dice. No tiene cómo comprobarle, ¿sabe? Uno ve ministros, lamentablemente, gobernando a la iglesia por fuerza. Si tú no vienes, si tú no haces esto, si haces esto, por fuerza. La Escritura dice que un verdadero pastor no guía a la iglesia así. La palabra dice claramente en 1 de Pedro capítulo 5 que los pastores deben guiar a la iglesia no por fuerza, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Todo es dinero. Todo es dinero. Todo termina en dinero, no por ganancia deshonesta, sino que dice teniendo cuidado de la grey. ¿Saben, hermano? El Señor nunca obligó a nadie. Jamás, nunca hizo a alguien siquiera decir amén. Usted vea, perdone, si usted vea si el Señor después de un mensaje, ¿cuántos dicen amén? Y hay del que no diga amén. Porque el que no dice amén, muchas veces es del diablo, decimos de arriba del púlpito. El que no dice amén es del diablo. Y entonces nos vemos obligados a decir amén a lo que se nos está diciendo, porque si no, el pueblo sigue al Señor Jesucristo voluntariamente, así dice la Escritura en los Salmos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. El Señor nunca obligó a nadie, hermano. Cuando ellos se iban, Él no hacía nada. No dice la Escritura que les dijo chao. No dice, vuelvan mañana. No. Sin embargo, se volvió a los dos y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Pero ahí está Pedro y le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese anhelo por seguir al Señor viene de la persona, no. Jesús no obliga a nadie. No tiene que estarlo obligando. Si Él estuviera en este tiempo, no estaría obligándote a ti a mirar su video. Somos nosotros los que anhelamos su palabra. Nosotros lo seguimos porque Él nos amó. Nosotros le seguimos porque no hallamos en otra cosa respuesta para nuestra vida. Nosotros le seguimos porque Él es la luz del mundo. No le seguimos porque Él nos obliga. No le seguimos porque Él ha hecho algo para presionarnos, para sentirnos asustados. Que el que no me sigue le vienen las no sé cuántas plagas. Nunca jamás le hemos seguido así. Le seguimos voluntariamente. Mi Dios es amable. Él es amable, es amoroso. Y uno le sigue voluntariamente porque usted es completamente libre. Miren lo que dice ahora en el versículo 30 de Juan 8. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es lo importante, hermano. La verdad. La verdad. La verdad. No es otra cosa. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos reunidos, en muchos hogares, en muchas familias, en muchas iglesias, no se tocan los temas del Señor. ¿Sabe?
siendo la misma familia creyente, no toca los temas por las diferencias que hay. Pero si fuesen apegados a las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura tiene un solo pensamiento acerca de las cosas. No hay aquí en la iglesia, en las Sagradas Escrituras, contradicción. Por lo tanto, toda falsedad y toda mentira y todo aquel que no esté diciendo lo correcto ante las Sagradas Escrituras debería rendirse. Debería rendirse. Porque las Sagradas Escrituras es lo que dice la verdad. Me gustaría ponerles un caso y un ejemplo. Aquí en Mateo, en el capítulo 27, me parece, esto es un ejemplo para ya ir acercándonos hacia el final a la verdad de las Sagradas Escrituras. Usted va a ver que tanto la iglesia de esta denominación y la de esta otra denominación, usted saque sus propias conclusiones, celebra el famoso Vía Crucis, o el día en que el Señor fue crucificado. Y colocan incluso en la película a nuestro Señor cayéndose con la cruz y muchas de esas cosas. Y usted ve cómo la iglesia trata de impresionar al mundo con el Señor Jesús llevando la cruz ahí, no sé, pasando por lugares donde lo vea y ven al Señor ahí ensangrentado, le están pegando y llevando su cruz. Bueno, quiero mostrarles lo que dice la Escritura. Dice así en el capítulo 27 y en el versículo 32. Bueno, verso 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. El Señor Jesús nunca llevó la cruz. Sin embargo, usted lo sigue viendo en las películas, lo sigue viendo que la iglesia, esta iglesia y la otra iglesia lo celebran de la misma manera. O sea, lo están engañando. Y a veces nosotros, incluso se conmueve nuestro corazón como Él llevaba la cruz todo herido, cuando Él aquí dice que no llevaba la cruz. Bueno, veamos si a lo mejor se equivocó, veamos en Marcos 15. Hermano, pero ¿cómo eso? Marcos capítulo 15, veamos ahí si en el versículo 20. Después de haberle escarnecido, 15:20 de Marco, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Usted lo vio en la película a este Simón de Cirene? Porque fue él el que llevó la cruz. Otra vez el misma persona. Jesús no llevó la cruz. Fíjese cómo nos han estado engañando. ¿Cuándo se cae el engaño frente a las Sagradas Escrituras, hermano? Miren ahora, veamos en Lucas. A lo mejor Lucas dice algo diferente. Porque no sé, todavía quieren convencernos de que la Escritura se contradice. Lucas 23 debiera ser. Versículo 26. Y llevándole, 26 de Lucas, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Se da cuenta? 3 pasajes. Ahora no falta aquel que quiere defender su teoría y dice, es que en Juan no dice eso. 3. Vamos a Juan entonces. En el capítulo 19, 3 evangelios. La Escritura no se puede contradecir. Eso es lo que enseñamos nosotros. Enseñamos los mismos creyentes que la Biblia es infalible, no se contradice. Dice aquí así, en el versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de Calavera, y en hebreo se quieren basar en ese pasaje. Si alguien me dice que él aquí dice que cargando la cruz, un evangelio y los otros 3 dicen que lo llevó Simón de Cirene, entonces hermano, toma tu Biblia
porque ya se contradijo, entonces no sirve. Para que tú defiendas la teoría, aquí no se refiere a eso. En Juan es el Hijo de Dios. Su cruz era cargar los pecados del hombre. Él está haciendo eso. Por eso que aquí Juan se refiere de esta manera. Pero la cruz físicamente la llevó Simón de Cirene. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Simón nos representa a nosotros con la cruz detrás del Señor Jesús, siguiéndolo a su cruz, a entregar su vida. Eso es lo que significa. Sin embargo, a nosotros nos conmueven con una película y nos conmueven a nosotros con una obra de teatro para impresionarnos como Cristo llevaba la cruz cuando Él nunca la llevó. Es todas esas cosas falsas que hay en medio de la iglesia caen ante la Escritura. Así también en este tiempo, hermano, la luz, la Escritura está en tu mano. Entonces no te dejes engañar. Ven y comprueba cómo es que es un verdadero ministro, cómo es que es un verdadero apóstol. Comprueba si realmente los apóstoles existen. No es que los apóstoles son 12, los apóstoles son 12. Mire, disculpen, les voy a mostrar aquí en el libro de los Hechos. Se le ha enseñado tanto a la iglesia, tanto, que no hay más apóstoles que los 12. Habiendo sacado a un apóstol, que en este caso lo reemplazaron en el capítulo 1, en el versículo 15, se levantaron para elegir en este caso a Matías. Y se ha considerado que este Matías no era apóstol, porque supuestamente no lo eligió el Espíritu Santo, pero ellos lo eligieron conforme a la palabra decía, tenía que haber estado con el Señor Jesús. Por lo tanto, ellos lo eligieron y dicen, no es que echaron suerte, lea Proverbios. Dice, la suerte de los hombres más los designios de ellas son del Señor, porque antes se echaba suerte, vea sobre la tierra, lea Jueces, lea Josué, lea todos esos libros y se va a dar cuenta que se echaba suerte sobre las cosas. Y la Proverbio dice, algún hermano por favor que pueda buscarlo, ese pasaje, no lo voy a recordar en este momento preciso, tendría que tomar tiempo para buscarlo, pero dice que, y por favor lo ponen ahí, dice que la suerte es echada, dice, sobre el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Este varón fue elegido de manera correcta. Es Proverbios 16:33, me dicen, aquí me dictan. Entonces, fue de manera correcta. Luego miren en Hechos ahora aquí, en el capítulo, me parece que era el 11. Perdón. Los apóstoles Bernabé y Pablo, donde 13, versículo. Disculpe, no lo tenía presupuestado este pasaje, pero no, pero esto es pero después dice la escritura, los apóstoles Bernabé y Pablo. El 14, versículo 14. Dice así, noten ustedes mismos aquí, capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ya sí los apóstoles son 12. Ya no les calza, hermano, ya no les calza, ya eso no es una verdad. Ya no calza, porque si Matías fue elegido, ya concedamos que a lo mejor no era. Y Pablo cumple el número 12. Aquí dice claramente que Bernabé era un apóstol. Bernabé era un apóstol. Aquí lo dice claramente. Los apóstoles, si hubiese dicho los apóstoles Pablo y Bernabé, alguien podría a lo mejor habernos dicho, la escritura dice que Pablo era apóstol, pero Bernabé le ponen una I, pero aquí lo nombra primero, los apóstoles Bernabé y Pablo. Miren ahora
A ver si vengamos aquí al capítulo 15, versículo 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Ve que en la iglesia habían apóstoles y ancianos. Y dice, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por nombre Barsabás, y Silas. ¿Qué tipo de personas eran estas? Varones principales entre los hermanos. Ellos no enviaron gente nueva con ellos para que le enseñara, ellos enviaron compañeros. Silas no es una persona que va a acompañar a Pablo del segundo lugar, para nada. Él tiene un grado, miren lo que dice aquí en el versículo 15 y capítulo 15 y versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron con la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que es un profeta si alguien me dijo cómo supuestamente es? Pero Silas, Judas eran profetas. Cuando Pablo elige, dice, miren, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Luego van a ver que hay una división, y dice que Pablo escogiendo, miren el verso 40, en esa separación se separa Pablo con Bernabé, el apóstol Bernabé. Y le dice, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado. ¿Pero quién era Silas? ¿Un discípulo de Pablo? Para nada. Silas era profeta. La palabra dice que los misterios le fueron revelados a sus santos apóstoles y profetas. Por lo tanto, la revelación de Pablo y Silas era la misma. Lo que él estaba buscando era un compañero, porque el Señor los envió de dos en dos. Y al quedarse sin Bernabé, él buscó en Silas un compañero de milicia, un compañero de ministerio. Él no buscó a Silas para enseñarle. Silas ya era un principal de la iglesia. Pero nos han dicho, no existen los apóstoles, no existen los profetas. No, hermanos, sí existen. Está escrito. Toda mentira cae ante las Sagradas Escrituras. Por eso que, bueno, aquí en Hechos, para ya ir terminando, en conclusión, hermanos, ¿qué es lo que nos quiso decir? Quizás, disculpen, me agité un poco, porque hay veces que, bueno, tiendo a cometer quizás ese error, pero no es por mala, sino que es tratando de demostrarles, hermanos, que toda mentira cae ante la palabra. Cae, solamente que no nos hemos dado el tiempo de estudiarla, el tiempo de leerla. Hermanos, no nos dejemos engañar de estos tiempos, de esto otro. La luz está en el mundo, la luz en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos hablan del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados, como dice Efesios capítulo 4 y versículo del 17 al 20, somos llamados a no andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Somos llamados a seguir al Señor y a ser enseñados en su verdad, en su verdad. Mas vosotros, dicen, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Él, en el verbo es la palabra. Cristo es la verdad. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda mentira cae delante de la palabra. Que podamos sentarnos a discutir un tema de manera sana con la palabra, y que seamos capaces de, muchas veces yo tengo que rendirme. Tengo un sobrino chico. El chico Larry, le decimos, ahí se debe estar acordando, un saludo para mi sobrino Martín. Le decimos el chico Larry, el cocodrilo de Andí, porque tiene una corta pluma con la que corta palo y hace cosas, tiene alicate. ¿Saben? Mi sobrino, y no lo digo para exaltarlo, sino que es un niño, tiene 12 años, pero la palabra dice que a los 12 años encontraron al Señor Jesús en el templo hablando con los sacerdotes. Pero no es lo que quiero hablar, no lo he encontrado hablando con los sacerdotes todavía. Pero sí quiero decirles que él tiene un librito
de los mandamientos del Señor, pero de todos, y los estudia diariamente. Entonces, ¿saben? Cuando alguien viene a decir algo, él tiene las Sagradas Escrituras y dice, no, pues la Escritura dice esto. Y es un niño de 12 años. Josías dice que a los 8 años era él cuando comenzó a buscar al Señor. Cuando queramos juzgar algo, hermano, usted tiene las Sagradas Escrituras. Si usted tiene las Sagradas Escrituras en su mano, nadie lo va a poder engañar. Como dicen, el pastor Raúl siempre usa esta expresión, no le van a pasar gato por liebre. ¿Saben? Dice la Escritura que todos los ministerios son para hacer crecer a la iglesia, para que no seamos niños fluctuantes llevados de doquiera, de todo viento de doctrina, porque salen muchas cosas y nos comienzan a decir cosas, o a tratar de obligarnos a decir amén a las cosas que alguien dijo. Pero en realidad la luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dejado la palabra para poder hacer lo que aquí dice la Escritura. Y no tenga miedo que alguien le diga, no pueden contradecir al pastor, o no puede. Perdón, aquí el que está predicando en el capítulo 17 fue el Espíritu Santo el que apartó a Pablo y a Bernabé. No fueron los hombres. Y él está predicando aquí en el capítulo 17 y llega a una ciudad llamada Berea. Y miren lo que dice la Escritura. Capítulo 17 y versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, porque ahora ya recuerden lo que habíamos leído allá. Dice, hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Amén. Les predicaron, lo recibieron. Pero miren, ellos dicen así, escudriñando cada día las Escrituras para ver. ¿Saben? El Señor usó una expresión, mirad lo que oí. Pero uno no mira lo que oye, uno escucha lo que alguien habla, no lo mira. Pero Él se estaba refiriendo a esto: mirad lo que oí. Lo que a mí me dicen, yo lo tengo que mirar. ¿Dónde lo miro? No lo que me están diciendo, lo miro en las Sagradas Escrituras. Escudriñando cada día. No, esto no es que usted tome la Biblia el día viernes que tiene culto, el día domingo que tiene culto, el día martes. No, esto es que la tome siempre. Esto es para cada uno de nosotros, mis hermanos. La luz está en el mundo ahora, aprovechen. Tienen la palabra, porque luego hay países, primero que hay países donde no se puede tener, y luego la bestia dice, va a subir y va a hacer guerra contra ellos y los va a matar, y no va a haber palabras, van a buscar, no va a haber Biblia, no va a haber nada. Hoy tiene abundancia, aproveche. Y dice así, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es lo que yo les demostré. Veamos si Jesús llevaba la cruz. No. La Escritura, escudriñamos la Escritura, nos dijeron esto. No, la Escritura no es lo que dice. Nos dijeron que los apóstoles fueron hasta 12 nomás. No es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que Silas era profeta, la Escritura nos dice que Pablo, que Bernabé eran apóstoles. Y evidentemente Apolos era un apóstol, porque fíjense el trato que tenía con Pablo. Existen hermanos, la Escritura lo demuestra. La Escritura lo demuestra. La iglesia se dirige por un solo hombre. La Escritura nos enseña. No, en Antioquía habían profetas y maestros. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pedro, refiriéndose a los ancianos, dice la iglesia con los ancianos, yo anciano también con ellos. Pedro, un anciano, él no dice yo mando a todos los ancianos. No, hermano. La iglesia es un cuerpo y se necesita. La visión de nuestro Señor está en medio del cuerpo de Cristo. También es cierto que hay que reconocer, porque dice, habrá entre ellos falsos apóstoles y falsos profetas que se disfrazarán, dice. Pero Pablo dice claramente, no se conturben ni por carta como si fuese nuestra. En el sentido dice en ese momento, de que el día del Señor está cerca. Las Sagradas Escrituras es lo que tiene la verdad. Y lamento cuando alguien dijo, es que a veces el pastor, hermano, abunda leer un solo texto en la iglesia, un solo texto, y luego se dice cualquier cosa.
No, hermano, aquí está la verdad. Dice entonces la palabra, si alguno hable, estoy citando Primera de Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, discúlpenme, dije, pero lo voy a complementar. Primera de Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si Dios no le ha dado el poder de un profeta, de tener visión, si no le ha dado el misterio de un apóstol, no hable, por si no está repitiendo lo que otro dijo, no lo que realmente ha visto. Entonces es un falso testigo porque está diciendo algo que no ha visto. Eso se hace conforme al poder que Dios da. Y Él repartió a cada uno como Él quiso. No le dio todo lo mismo, hermano. Y dice, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno según el don. Hermanos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es que este libro que tenemos en la mano, nosotros lo leamos. Y somos responsables. No vamos a poder decirles que nuestro pastor dijo, ¿lo comprobaste? ¿Lo miraste? Hermano, si es que es pastor, si es que es ministro, conforme a la palabra de Dios. No conforme a las tradiciones de los hombres, no conforme o vanamente hinchado por las cosas que nunca jamás ha visto, no entremetiéndose en aquello que él no es un testigo, para que entonces la palabra de Dios sea la que alumbre nuestras vidas y sea Él la luz del mundo. Mientras Él esté, mientras tengamos la palabra, Él es la luz. No nos dejemos engañar. Tengamos cuidado, miremos, porque hay veces, decía mi pastor Adolfo Espinosa, decía que ha visto compartir cosas que no son verdad. Compartir cuando uno comparte un video, porque a veces estamos compartiendo engaño, dijo él, o estamos compartiendo confusión. Tengamos cuidado, seamos realmente sabios en las Sagradas Escrituras, seamos responsables para con ellas. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les dé gracia. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano. Y discúlpeme si en algún momento me exalté. Se dice que es la pasión. Pero Dios no es pasión tampoco. Dice que Dios es amor, no es pasión. Así que esos son más sentimientos humanos que nada. Discúlpenme ustedes si me exalté o en algún momento alcé la voz más de lo correcto. El Señor les bendiga.